Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, les saludo en el nombre de Jesús y hoy nos reencontramos para volver a tomar esta serie de enseñanzas sobre el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Antes de entrar en el versículo bíblico sobre el cual vamos a fundamentar esta porción de hoy, quiero contarles una historia muy personal. Hace algunos años atrás, ya bastante, yo me sentía muy acusado por mis pecados del pasado, a pesar de que me había la sangre de Cristo limpiado de esos pecados y yo sabía que el perdón estaba sobre mi vida y también la justificación, que el Señor me había librado de toda culpa y el acta de los decretos que me era contraria fue clavada por Él en su sacrificio en la cruz. El acusador venía vez tras vez cuando yo procuraba orar y procuraba la comunión con el Señor a acusarme del pasado. En esa oportunidad recuerdo que junto a mi esposa y unos 20 matrimonios pastorales fuimos invitados a una administración de un profeta de origen neozelandés, Charlie Stanley, durante 2 días en una ciudad del centro de Uruguay que se llama Paso de los Toros. Allí él nos habló de la paternidad de Dios y nos ministró con mucha dulzura el sentirse hijos de Dios y no ya huérfanos, pero luego vino el momento de la administración personal. Mi esposa y yo decidimos quedarnos para el final, ser los últimos. Cuando pasamos, realmente yo pasaba con una expectativa de que ella recibiera una palabra de parte del Espíritu Santo directa para su vida a través de este varón de Dios, porque ella pasaba en esa época un momento de mucho sufrimiento físico, una enfermedad la estaba agobiando. Sin embargo, el hermano Stuart se dirigió directamente a mí y me dijo estas palabras que les voy a repetir ahora. El que te está acusando es Satanás, el enemigo. Él viene a estorbar tus oraciones. No creas que es el Espíritu Santo, porque tus pecados del pasado fueron perdonados por el poder de la sangre de Cristo. Y ahora eres libre de ese azote del diablo. Yo había estado en una lucha interna en mi mente durante más de 3 meses, con esos pensamientos de culpa que me agobiaban continuamente. En aquellos días recordé este capítulo que voy a leer ahora, el capítulo 9, versículo 14 de la carta a los Hebreos, donde Pablo dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí a mí me dio la luz completa de que el trabajo del enemigo es siempre estorbarnos en nuestra relación con Dios. Que nos sientamos desacreditados delante del Padre, como para no acercarnos a Él, que nos sientamos culpables, que nos sientamos acusados, cuando realmente la sangre nos da el poder de limpiar nuestras conciencias de las obras muertas de nuestro pasado, para que sirvamos al Dios vivo. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. La sangre tiene el poder de limpiar tu conciencia del pasado. Tu conciencia, estoy hablando de conciencia y no de memoria. En nuestra memoria permanecen las cosas registradas de nuestro pasado, pero no es ya la conciencia la que se siente acusada, culpable, la que se siente sucia, sino que quedan solo en la memoria, y el diablo utiliza la memoria en nuestra alma para acusarnos. Pero la sangre tiene el poder de limpiar nuestra conciencia para que nos demos cuenta que eso que quedó en la memoria en el pasado ya no nos afecta en este presente, porque la sangre ha limpiado nuestra conciencia y ya la conciencia nos acusa. El diablo muchas veces se disfraza, y a uno se disfraza como el Espíritu Santo, queriendo hacernos creer de que es el Espíritu el que nos habla, cuando en realidad no es el Espíritu, sino que Él nos está acusando. Queridos hermanos, no se dejen acusar más por el diablo. Dios ya nos perdonó cuando nosotros recurrimos a Él, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y cuando nos apartamos. La sangre de Cristo, como ya lo hemos compartido allí en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, que se los voy a leer brevemente,
del verso 7 en adelante, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Cristo, el ungido, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que si yo permanezco en comunión, si yo no tengo discordia, no tengo contienda, si ya fui redimido y rescatado por el poder de la sangre, como habíamos leído anteriormente, y como nos decía Pedro, que nos compró el Señor, ahí en Primera de Pedro, en el verso... en el capítulo 1, versos 18 y 19, nos compró no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con su preciosa sangre. El diablo ya no tiene poder para acusarte. Por eso te pido que ahora confíes en el poder de esta sangre, porque Cristo a través de esa sangre, dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, aquella que celebramos y recordamos cada vez que partimos el pan y bebemos la copa recordando la muerte de Cristo. Un pacto que intervino, dice, para que interviniendo muerte en Cristo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya cuando estamos limpios, ya no somos acusados como los que están bajo la ley, ya ahora pertenecemos a una promesa de herencia eterna, porque hay un testamento, y cuando hay un testamento es necesario que el que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador está vivo. Esto está diciendo así, hay alguien que te quiere dejar una herencia, pero no vas a poder tomar esa herencia hasta que esta persona fallezca, muera. Bueno, esta herencia de eternidad que Dios nos ofrece y de comunión y de conciencia limpia se produjo cuando la sangre de aquel que nos dejó la herencia, que es Jesús el Cristo, se derramó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos limpias conciencias, libres de culpa, no porque nosotros seamos buenos, sino por la gracia de Dios derramada a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y estamos en este nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto que es superior a cualquier otro pacto y que, como dice en el verso 22, en el antiguo pacto casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así era en la ley, pero en el nuevo pacto este derramamiento de sangre no es ni de un cordero, no es de un becerro, no es de un macho cabrío, es el derramamiento de la sangre del mismísimo Hijo de Dios, del Dios encarnado, hecho carne, que derrama su sangre pura e inocente por nosotros y nos limpia nuestras conciencias. Miles de hijos de Dios e hijas viven con un continuo martilleo del diablo como el de un pájaro carpintero que le golpea su mente acusándoles de cosas que ya están en el pasado. Algunas de 30, 40 y hasta 50 años atrás, que el Señor ya nos liberó, ya nos perdonó. Delante del Padre nosotros estamos en santidad porque estamos en Cristo sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto ya no hay culpa para nosotros. Pero no debemos descuidarnos. Cuidemos esta salvación tan grande. No debemos descuidarnos en ningún momento. Velemos, estemos despiertos. Y cuando veamos la tentación, huyamos de ella. Clamemos a la sangre de Cristo. Y digamos, la sangre de Cristo me cubre y me da poder para vencer al enemigo. La sangre de Cristo me cubre y limpia mi conciencia de obras muertas. La sangre de Cristo me cubre y me compra de aquella esclavitud que yo estaba en el pecado y en la muerte. La sangre de Cristo tiene poder y está sobre tu vida, mi querido amigo y amiga. Por eso aquellos que somos discípulos de Cristo llevamos la marca de la sangre en nosotros, en nuestro ADN, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y también la tenemos que llevar en nuestra alma para que el diablo no pueda atormentarnos más. Cuando Satanás venga con sus acusaciones, tenés que decirle: mi conciencia está limpia porque la sangre de Cristo la ha limpiado. Ya no hay obras muertas y ahora vivo para servir al Dios vivo. Que Dios te bendiga
y que esta palabra alcance lo más profundo de tu ser y puedas entender que estás en plena comunión con Cristo. Pues la Escritura dice claramente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Que el poder de la sangre te cubra y que puedas recibirlo en tu vida y pueda ser efectivo para que vivas en paz y en comunión con el Espíritu Santo, con los hermanos, caminando en luz, para que así esa sangre siempre nos limpie toda maldad. Que el Señor te bendiga mucho y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, pronto para seguir con esta serie del poder de la sangre de Cristo. Amén. Bendiciones.